Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta casa municipal para compartir esta tarde la disertación del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Como andamos ya bastante apretado de tiempo, tenemos el teatro tiene otra actividad a partir de las 20, así que estamos pocas palabras, porque lo que importa es que hable el doctor Zaffaroni. Pero antes le voy a presentar al doctor Nahuel Berguer, que es el secretario de Justicia y Derechos Humanos de la Municipalidad, que en nombre de la Municipalidad nos va a dar la bienvenida y algunas palabras. Bueno, gracias por estar. Gracias, Mario. Muy breve, acá con la doctora Jessica Brigandi, también de las Casas de Justicia del municipio. Está presente también Ismael Castro, el subsecretario de Justicia. Y bueno, hay muchísimos distinguidos colegas, fiscales, funcionarias y funcionarios del municipio de distintas áreas, colegas de otros colegios de abogados también. Voy a ser muy breve porque claramente no me vinieron a escuchar a mí, a Eduardo tampoco, le vamos a dar la palabra, pero tampoco. Pero básicamente desde el municipio saludarte, Raúl, agradecerte la presencia. Esta semana hubo un montón de actividades, hubo una reunión muy importante con el secretario de Derechos Humanos de la Nación y familiares y víctimas de ex detenidos desaparecidos de nuestro distrito que estuvieron reunidos acá en el Salón Latino. Hubo un encuentro de juventudes muy lindo en la Plaza San Martín. Hubo un homenaje muy importante en toda la zona del cementerio municipal, hoy recuperada, donde hubo también entierro de cuerpos de detenidos desaparecidos, que con un trabajo muy importante de los organismos pudieron recuperarse sus identidades. Decirles que bueno, que lo que siempre, en los últimos años fundamentalmente, pero siempre, ¿no?, velamos de Raúl es, creo que quienes venimos también del derecho, por supuesto, sabemos, es uno de los juristas más importantes de Latinoamérica, del mundo, pero que siempre ha tenido los pies en la tierra para discutir los temas sociales del día a día, los grandes problemas de Latinoamérica también y del mundo que hoy venimos a conversar, pero siempre con los pies en la tierra a discutir los problemas cotidianos. Nosotros, desde que asumimos y por supuesto con las preocupaciones que siempre nos pide la intendenta que tengamos, de tener los pies en la tierra y permanentemente sabiendo las dificultades sociales que se viven, los problemas de violencia en los territorios y poder abordarlos con las complejidades, ¿sí?, para comprender esos problemas y poder intervenir, ¿no? En este municipio hemos creado en esta gestión una mesa de política criminal, ¿sí?, que integran muchas y muchos de los que están acá, donde participan los distintos actores de la justicia, donde participan los ministerios que abordan la política criminal, participa el municipio. Estamos llevando adelante programas como el Comunidad Moreno, que trabajamos con jóvenes en conflicto con la ley penal, junto con la Defensoría Pública, el municipio, las fiscalías, las distintas secretarías del municipio, ¿no?, la Secretaría de Desarrollo Comunitario, la Secretaría de Justicia, la Secretaría de Seguridad. Estamos trabajando, por supuesto, en una fuerte intervención acá con Ana, que permanentemente articulamos entre Moreno y General Rodríguez, de también fortalecer, con una mirada democrática de seguridad ciudadana, pero también fortalecer la logística de las fuerzas de seguridad. A veces uno ve que quienes vienen a veces con discursos de odio, con discursos ultrapunitivos que no sirven para nada, además han dejado destruida, por ejemplo, la logística, ¿no?, para pensar una seguridad democrática, pero también llevando adelante políticas claras de comprensión de un abordaje social y criminológico serio de los problemas de seguridad para poder llevar adelante políticas de seguridad ciudadana democrática. La verdad que en eso agradecerles y aprovechar esta instancia que hoy está Raúl
al Colegio de Abogados también, y de abogados y abogadas también, porque permanentemente estamos articulando, pero al conjunto de los distintos actores. Están también acá presentes concejalas, concejales, la presidenta del Consejo Escolar. Hacemos un trabajo enorme con la comunidad educativa, bueno, nada, no voy a volver a repetir, pero las y los defensores, fiscalas y fiscales, en pensar políticas serias para el abordaje de las problemáticas criminales. Así que bueno, agradecerles muchísimo, volver a agradecerte, Raúl, por estar presente. Para nosotros es muy rico y estamos muy entusiasmados por poder escuchar. Gracias. Bueno, gracias, Nahuel. Desde ambas entidades, la Intendencia y el Colegio de Abogados, queremos agradecer a todos los presentes y especialmente al doctor Jorge Frega, presidente del Colegio de Abogados de Morón, a la doctora Débora Galán, diputada provincial, a la doctora Ana Motino, concejal electa de la Intendencia de General Rodríguez, al secretario de Seguridad del municipio de Moreno, el doctor Juan Manuel Ciucio, al defensor general, el doctor Gustavo Linde, al fiscal, el doctor Emiliano Buscaglia, al vicepresidente del Colegio de Magistrados del Departamento Judicial de Moreno, General Rodríguez, el fiscal Federico Soñora, al doctor Marcelo Chumbita, quien viene en representación del rector y del decano de la Universidad de Morón, además miembros del Poder Judicial, colegas y amigos. También quería destacar que la Universidad de Morón ha declarado esta actividad de interés académico. Me gustaría leer dicha resolución. Artículo 1. Declarar de interés académico de esta escuela superior la charla cuya descripción obra en el visto de la presente en razón de la temática abordada y la calidad del disertante, doctor honoris causa de esta universidad, el doctor Raúl Zaffaroni. Me gustaría presentarles a un querido amigo, mi presidente, el presidente del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez, el doctor Eduardo Schreiber. Muchas gracias, Eloísa. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos. Realmente es un honor que estemos acá con Raúl, aprendiendo, siempre aprendiendo, escuchándote. Quería agradecerle también especialmente a nuestro colega, el doctor Baños, aquí presente, que participó también en la organización de este evento activamente. Al Instituto de Derechos Humanos del Colegio, dirigido por el doctor Fabián Merino. Por supuesto, al municipio y a la dirección a la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia del municipio de Moreno. También por ahí está Camilo Sueño de la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Rodríguez. Y bueno, aquí estamos. Este lugar me genera siempre una profunda emoción porque aquí se fundó el colegio. Aquí fue la primera reunión hace un poquito menos de 11 años, el 1 de junio del 2011, y cuando arrancamos éramos muy poquitos y no teníamos nada. Prácticamente no había órganos judiciales, solo estaba el juzgado de menores descentralizado de Mercedes. Y bueno, y dijimos, aprendiendo
de tantos maestros y lo que tanto repite Raúl, que el derecho es lucha, y bueno, siempre luchando. Logramos luchar para tener el departamento, seguimos luchando para tener el colegio, y bueno, y a partir de ahí seguimos luchando para tener órganos judiciales. Y bueno, eso es nuestra constante diaria. Seguir, seguir, seguir. Nos dicen que somos incansables, realmente somos incansables y seremos incansables para conseguir todo lo que nos falta. Porque la justicia lejana no es justicia. No podemos seguir todavía dependiendo de otras jurisdicciones distantes, de otras jurisdicciones con otra idiosincrasia, con cámaras de apelaciones situadas en un departamento judicial no del conurbano, con problemáticas diferentes a las nuestras. Y bueno, vamos a seguir con toda esta pelea en forma permanente, porque aprendimos esto, que el derecho es lucha y como tal seguimos luchando. El derecho debe consagrarse, tenerlo con órganos judiciales que lo apliquen, y esos órganos judiciales que lo apliquen tienen que estar al lado nuestro. Por eso es que vamos a seguir peleando y consolidando nuestro departamento como forma permanente de alcanzar la vigencia de los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra al maestro, al doctor Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ex miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una excelente persona. Muchas gracias, Raúl. Queridas amigas, amigos, compañeras, compañeros, es para mí una gratísima oportunidad la que me brindan hoy, que les agradezco de venir aquí, y agradezco la invitación del Colegio y de la Intendencia para reflexionar un poco, conversar un poco, charlar, platicar, como dicen los mexicanos, sobre cuestiones de derechos humanos. Y hacerlo en estas fechas que nos resultan tan sensibles a los argentinos. Y quería contarles un poco la historia de los derechos humanos. Porque hay una historia breve, una historia corta, que es la que se enseña en todos los cursos de derechos humanos, en las academias, en los organismos internacionales, según los cuales, según esta historia corta, un 10 de diciembre de 1948, la Asamblea de Naciones Unidas se le ocurrió hacer la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esa Declaración Universal era una declaración de un órgano internacional, pero declaración. La declaración es eso, ¿no? En el derecho internacional no es ley, es una manifestación de buena voluntad, digamos. Y esa manifestación de buena voluntad tardó más de 30 años en convertirse en los dos tratados multilaterales, el de derechos políticos, civiles y políticos, y el de derechos económicos, sociales y culturales, que recién a fines de la segunda parte de la década del 70 entraron en vigencia. Con eso se constituye el sistema mundial de control político de derechos humanos, en tanto se fueron constituyendo paralelamente órganos jurisdiccionales, ¿no? Primero el europeo, en los años 50, después el nuestro, el americano, a fines de los 80, y finalmente el africano. Esta es una historia así, historia que siempre se cuenta, se puede enriquecer más, explicar qué son los tribunales, explicar que el control de Naciones Unidas es un control político, no es jurisdiccional, los jurisdiccionales son de las 3 regiones a que me referí,
Pero esta historia, cuando uno la cuenta, siempre hay alguien, sobre todo si son jóvenes y no están suficientemente domesticados, que preguntan y dicen, bueno, pero todo esto, el derecho internacional se hizo cargo de esto. ¿Hasta entonces qué pasaba? Hasta entonces el derecho internacional se ocupaba de las relaciones entre estados. Las relaciones de los estados con sus habitantes eran extrañas al derecho internacional, o por decirlo más brutalmente, cada estado se reservaba el derecho de matar a sus habitantes cuando le diera la gana. Pero, entonces, ¿cómo? Si en todo el mundo el homicidio es delito, y no fue delito siempre, claro, ¿por qué no se les había ocurrido una protección mundial por parte del derecho internacional? Bueno, al lado de esta historia corta, en que parece que un día la señora Roosevelt y un exministro de Gaulle se levantaron y se les ocurrió hacer la Declaración Universal, hay una historia que ideológicamente no es falsa, pero puede ser fácilmente falseable. Es la que dice que por allá, por el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, unos señores en el hemisferio norte, iluministas, liberales, etcétera, pensaron los derechos. Y a partir de ahí, eso, bueno, se fue desarrollando en el hemisferio norte, y eso, bueno, es cierto, sí, está bien, eso es verdad. Pero la historia se puede falsear diciendo que sus señores difundieron la civilización y los derechos en el hemisferio norte y que después esos bajaron al hemisferio sur extendiendo su civilización. Y esto es falso, claro, claramente. Esto es tremendamente falso. Hay una historia ideológica, que en la medida en que me expliquen lo que dijeron los filósofos y pensadores del hemisferio norte, es cierta. Pero pretender que gracias a eso bajó al sur la civilización, ahí se falsea la historia. Y hay una historia real de los derechos humanos. Y esa es la que creo que tenemos que repensar nosotros. Tenemos que meditar mucho acerca de esa historia y fundamentalmente reconstruirla. Y reconstruirla desde el sur en cada uno de nuestros países. No pudo pensarse de ninguna manera en una protección mundial de los derechos humanos, en una protección mundial del ser humano, en una especie de ciudadanía planetaria o simiente o semillita de ciudadanía planetaria, mientras no hubo mundo. Y el mundo no es el planeta, bueno, no sé si surge en tiempos cósmicos. El mundo tampoco apareció desde el momento en que a nosotros se nos ocurrió desarrollar las manos, ya dejar de agarrar con la mandíbula y se nos agrandó el cráneo. No, el mundo es el mundo que puede regular el derecho, que es el de relaciones interpersonales y de relaciones interpersonales mundiales. Ese es el momento en que se puede hablar de la idea, o a alguien se le puede ocurrir la idea de una protección mundial. Y cuando surgió este mundo de reales o posibles relaciones mundiales, y recién cuando todos los seres humanos tuvieron idea de la existencia de los otros en el planeta, y esto tiene una fecha, esto es fines del siglo XV, es cuando un posible judío perseguido por la Inquisición, Colón, llega al Caribe. Y cuando Vasco da Gama da la vuelta por el sur de África y llega a la India. Es decir, cuando los de un lado y del otro del Atlántico supieron respectivamente de sus existencias y cuando se conoció mejor el África subsahariana. Ahí empieza el mundo. El mundo de las relaciones humanas, que es lo único que puede regular el derecho, lo otro no lo puede regular. Y recién ahí se pudo pensar en una protección de carácter mundial. Y el mundo nació con un terrible genocidio, que fue el de la colonización. Los millones de vidas que costó eso
no se sabe exactamente, 50 millones, 60 millones, no todo por explotación, sino también por contaminación, ahora que estamos tan al tanto de estas cosas. Los europeos habían tenido relaciones con animales que no existían en nuestro continente. Eso les transmitieron epizotías, eso les generó anticuerpos y trajeron esas infecciones aquí, donde nuestros originarios no los tenían. Y trajeron de todo. Y además de eso, sometieron a la población a condiciones de servidumbre, se dice, aunque está más cerca de la esclavitud. La servidumbre europea, tanto el vasallo como el señor tenían obligaciones recíprocas, acá no. Acá esas obligaciones recíprocas no existían del todo. Y cabe preguntarnos, bueno, pero ¿ahí nació la idea de los derechos humanos? Sí, ahí nació. Ahí nació cuando alguien, o algunos, pero fundamentalmente hay una persona que fue el primero en proclamarlos y reclamarlos. Y me refiero concretamente a Fray Bartolomé de las Casas, que se enfrentó a los teóricos en el famoso debate de Valladolid con un secundón absurdo, se enfrentó a la tesis oficial de que estaba legitimada la guerra contra los que violaban el derecho natural. El derecho natural, naturalmente, era la cultura del colonizador, por supuesto. Fray Bartolomé dijo, no, hay que respetarle su propiedad, hay que devolverle sus bienes, hay que devolverle lo que le robaron, incluso aquel que ha pagado servicios con lo robado a los indios tiene que devolverlo, hay que devolverle sus templos, hay que respetarle su religión, hay que respetarle su cosmovisión. Eran los derechos humanos. Ahí sí surgió la idea, concretamente. Y este fenómeno del colonialismo originario, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y por qué nos colonizó Iberia, fundamentalmente? Y no nos colonizaron los noruegos, estamos más cerca una vez. El colonialismo es la ocupación policial de un territorio extranjero y el sometimiento de su población. Y para llevar a cabo una empresa de esa naturaleza, una sociedad necesita una estructura colonizadora, necesita el poder que le da una estructura análoga a un ejército, una sociedad altamente jerarquizada. Iberia la tenía. Había llevado 8 siglos de guerra contra los moros, 8 siglos de guerra de ocupación contra el al-andaluz. Incluso el sistema de encomiendas se aplicó contra los del sur de España en la época de la llamada Reconquista. La historiografía española del siglo XIX hace de todo esto una cosa heroica, pero en definitiva fue la ocupación colonial del propio territorio, y los del sur de España eran unos islámicos cristianizados garrotazos, que por otra parte fueron los que llevaron adelante la empresa colonizadora. Nos colonizaron los del sur de España, nos colonizaron los marginados españoles. Esos reconquistados y cristianizados a garrotazos. Si ustedes observan todavía cómo la música o la musicalidad del castellano del Caribe, se van a dar cuenta de que estoy hablando en serio. Es la prueba, es la verificación de esto. Después vinieron marqueses, condes, etcétera, como virreyes, pero el núcleo central era una resubjetivización de aquellos marginados de España que se constituían en los estratos altos de la sociedad colonizada. Y bien, esta jerarquización requería, como todo ejército, la sociedad toma una forma de ejército a lo largo de una lucha tan larga de conquista, y como todo ejército requiere unidades pequeñas que están a cargo de cabos, sargentos, etc. Sin esas unidades de base nunca se pueden cumplir las órdenes de la cúpula.
Y esas unidades estaban dirigidas por el pater familia, es decir, el patriarcado. El patriarcado era necesario, una condición necesaria para la jerarquización de la sociedad. Evidentemente no lo inventaron los ibéricos, pero lo reforzaron terriblemente. Y lo reforzaron incluso con la cultura islámica de la poligamia, que subsistió también en América, naturalmente, la trajeron también a América, y que también jerarquizó toda una cantidad de personas, el hijo legítimo, etc. El patriarcado, el reforzamiento del patriarcado es un presupuesto de la colonización. Pero ¿y el racismo? Hasta que no llegaron acá, el color de la piel no jerarquizaba. Los europeos conocían que había gente con riqueza de melanina, pero eso no era nada. Incluso hasta se sospecha que Cleopatra era negra, ¿no? O que los egipcios eran negros. ¿Sí? En la Biblia hay por ahí una negra preciosa. La melanina empieza a ser una jerarquización social recién cuando es necesario ordenar al personal de estos campos de trabajo forzado inmensos que eran las colonias. Y entonces, naturalmente, estaban arriba los colonizadores, un poco más abajo los hijos de los colonizadores, y más abajo los mulatos, los mestizos, los indios y los negros. Este fue el colonialismo originario, por supuesto. Colonialismo que, por otra parte, también se compartió con algunas andanzas de los ingleses por el norte y también de ingleses y holandeses por Asia, Indonesia, etc. Los chinos siempre le dieron unos cuantos garrotazos en aquel momento, pero esa sociedad verticalizada, esa sociedad tremendamente jerarquizada, como toda sociedad jerarquizada, tiene el grave inconveniente de que cuando cambian las circunstancias, no puede adaptarse a las nuevas circunstancias. Es demasiado vertical, es demasiado sacralizada. Y ahí, esa misma fortaleza que le posibilitó al Imperio Ibérico colonizar América, es la misma fortaleza, es la misma que después le impidió adaptarse a las mismas circunstancias cuando vino la Revolución Industrial. Revolución Industrial que por otra parte fue llevada a cabo gracias al oro, la plata y la materia prima que se robaron de América, sin duda. Es mentira que Europa era muy poderosa a fines del siglo XV y que por eso colonizó. Mentira. Europa a fines del siglo XV estaba encerrada, estaba diezmada por la peste, el siglo anterior. Y además, los islámicos le cerraban el paso, tanto al sur como al este. No nos olvidemos que en 1519, creo, si no me equivoco, los islámicos estuvieron amenazando con tomar Viena, los turcos. Los otros los acababan de echar de la península, pero estaban del otro lado de Gibraltar. Entonces, esa Europa tenía cortada la relación, el camino a Oriente, que era el centro de actividad económica. Por eso que Colón venía para este lado para ver si llegaba por este lado, y Vasco da Gama se iba por el sur para ver si llegaba por el otro. Querían recomponer el camino de Oriente. Europa estaba encerrada. Y Europa se vuelve poderosa con su revolución industrial que no pudieron los ibéricos aprovechar. Compraban todo, total, esa nobleza vaga que tenían, no tenía por qué producir nada, y entonces el dinero pasaba y las burguesías empezaron a formar en el centro norte de Europa. Y bueno, un día las burguesías empezaron a pelear con la nobleza, y finalmente las burguesías se instalaron, y surgió el capitalismo.
Surgió el capitalismo con la jerarquización clasista, pero surgió allá. Y ese fue el momento de nuestras independencias, y es el momento en que la etapa colonial originaria termina y viene la etapa neocolonial, con sus propios crímenes. La etapa neocolonial entre nosotros, bueno, no voy a contar la historia porque la conocemos todos, se llevó a cabo en América Latina merced a un acuerdo de nuestras oligarquías con la nueva potencia imperial, fundamentalmente Gran Bretaña, y algunas cositas que estaba empezando a hacer Estados Unidos por América Central y el Caribe. Me refiero desde el patriciado peruano, la República Belga brasileña, el porfiriato mexicano, la oligarquía vacuna nuestra, en fin, todo eso se reproduce a lo largo de toda América, entran en combinación. Se habían liberado de nuestros libertadores, que eran igualitarios, que eran verdaderos liberales convencidos, en serio, aquellas cosas, de la igualdad. Algunos lo matan, Sucre, por ejemplo, Monteagudo. A Bolívar no tuvieron tiempo de matarlo, pero ya lo intentaron contra su vida, pero finalmente lo mató la tuberculosis un rato antes. San Martín, mucho más inteligente, dijo: yo me voy. Efectivamente, se liberaron de ellos. Y entonces se establecen nuestras repúblicas oligárquicas, que copiamos como pudimos la Constitución de Estados Unidos, que fuimos arruinando un poco, y ese neocolonialismo se lleva a cabo sobre nuestra región, sobre todo con lo que llamaríamos una técnica de dominación de los ingleses que se llama la regla indirecta, la regulación indirecta, la indirect rule. Es decir, se valen de las instituciones locales para cobrar impuestos y las cosas más elementales, dejan que administren y ellos se quedan con la economía grande. En definitiva, es una particular forma de indirect rule que aplicaron en nuestra América. Todos conocemos esta historia. Pero esta historia en América se tradujo en que después de la independencia, las estructuras jerárquicas de nuestras sociedades no cambiaron. Sí, salieron los españoles, pero se quedaron los blancos arriba, en toda la región. Se mantuvieron esas estratificaciones que provenían de la colonia, sobre todo muy marcadas en los países que tienen la cicatriz esclavócrata, que nosotros no tenemos porque nunca tuvimos cultivos intensivos, algodón, azúcar, etc. La esclavitud entre nosotros, acá en Argentina, fue fundamentalmente de servicios domésticos, saladeros, etc., es decir, bastante secundaria. Esto no significa que no haya negros, no, por supuesto, no, cuidado. Los hay, y se los discrimina. Pero, y no me refiero a los que están vendiendo cosas por la calle Corrientes solo. Lo cierto que esta jerarquización también se continuó matando indios. Y no solo fue Roca. En Chile hubo un señor Cornelio Saavedra, que no es el Saavedra nuestro, por supuesto, que mató unos cuantos. Piérola en el Perú. En el Perú hubo una explotación incluso de caucho, con la esclavización de miles y miles de indios. En Ecuador y Colombia, la guerra entre conservadores y liberales, la mayor victimización que tuvo fue de indios. El propio Porfirio Díaz en México se ocupó también de liquidar unos cuantos. En fin, hubo toda una guerra en Yucatán, que fue la guerra de castas, que duró casi 50 años. Y así podríamos ver en cada país. La esclavitud continuó. Nosotros decimos: bueno, claro, cuando vino el neocolonialismo se acabó la esclavitud. Mentira. La esclavitud en América termina en 1888 en Brasil y en Cuba. Hasta ese momento se mantenía, 1888. Eso es un fenómeno biológico, pero mis abuelos ya habían nacido. Estamos a tiro de piedra en el tiempo. Recién entonces viene la ley áurea de la princesa Isabel en Brasil. Recién se acabó la esclavitud.
y genera otros problemas. No me voy a ocupar de esto porque es algo que hace a la historia brasileña. Pero sí, los esclavos sueltos ya no eran alimentados por los patrones. Entonces se produce ahí todo un estereotipo de delincuente negro que sigue hasta el día de hoy, y la mayor parte de los victimizados por el poder punitivo y por las ejecuciones sin proceso y de los encarcelados en Brasil sigue siendo negro mulata. Y la primera causa de muerte en la faja joven de negros y mulatos de Brasil sigue siendo la muerte violenta. En fin, dejemos esto. Pero esto es América. Pero ¿acaso el neocolonialismo se terminó en América? No. Esa Europa que se había empoderado gracias a lo que nos había robado, con ese poder se lanzó sobre África y se lanzó sobre Asia. Los holandeses se apoderaron de Indonesia, los ingleses, y una vez con los franceses, se mandaron las dos guerras del opio contra China, invasión de China, invasiones. ¿Para qué? Para que supriman el impuesto a la importación de opio que ellos estaban produciendo en la India. Importación de opio que duró casi hasta 1930, con propaganda que decía, no, el opio es inofensivo, no hace nada. Los antivacunas tenemos hoy. Bueno, antes teníamos otro tipo parecido, pero desde el poder. Las dos invasiones a China, las dos guerras del opio son la cosa más vergonzosa que se puede suponer, y finalmente la tercera, la guerra contra los boxers. Boxers que en realidad tenían otro nombre, pero como los ingleses leían box, puño, entonces le llaman boxer hasta el día de hoy. Era un movimiento nacionalista chino, en definitiva, que se dedicó a matar unos cuantos blancos que andaban por ahí haciendo de las suyas, claro. En realidad, todo eso causó una serie de hambrunas en China, cuyo número de muertos es por millones, pero no se puede calcular realmente. Arriesgar una cifra es... Pero, ¿y África? Bueno, también en Asia, sin lugar a dudas, me había olvidado, los franceses se mandaron la suya, en Indochina, es decir, en Vietnam. Larga historia tiene Vietnam en esto. Y también en los países vecinos. Por supuesto, tuvieron siempre una enorme resistencia, por lo cual tuvieron que establecer una férrea dictadura. Parece que la población de Vietnam y de los países vecinos es un pueblo que tiene una alta solidaridad comunitaria y, por supuesto, nunca dejaron a los franceses tranquilos. Y África es una historia aparte. En África el descaro de Europa llega a un límite que es verdaderamente increíble. En 1885, convocado por el príncipe Bismarck, Otto von Bismarck, en Berlín, se reúnen las potencias europeas, abren un mapa en una mesa y se reparten África como una pizza, sin que haya ningún africano. Se la reparten. Inglaterra se queda con un corredor desde Egipto hasta Sudáfrica, Francia se queda con la parte occidental, Portugal se queda con un pedazo de un lado, Angola y otro pedazo del otro, España le toca un cachito por un costado, a Alemania le dan algo en Sudáfrica, Italia se queda con un pedazo que le dan ahí, y así se la repartimos. En la época de los nacionalcolonialismos, la población europea crecía, había población sobrante, y entonces empiezan a entusiasmar a la gente con el potencial en toda Europa. ¿Saben ustedes que en la celebración
del centenario de la Revolución Francesa, los franceses montaron un zoológico humano al cual llevaron unos cuantos negros que repartían bananas y los hacían pelear entre ellos, simular que peleaban, y iban todos los franceses a ver que eso era la barbarie, que ellos estaban, contra la cual ellos estaban luchando. Y no solo eso, hubo como 10 exposiciones de esta en toda Europa, e incluso algunas en Estados Unidos. Compraron a un pigmeo que lo mostraban. Y esto estamos fines del siglo XIX, y creo que la última se hizo en Estados Unidos desde 1920, hace 100 años. Este fue el neocolonialismo. Los ingleses se fueron apoderando de la India de a poco, a través de una empresa, hasta que bueno, se le rebelaron los soldados. Jauretche habla de, pero bueno, creo que no es exacto lo que dice Jauretche, la calificación que hace Jauretche muchas veces, porque los soldados hindúes se le rebelaron a los ingleses y eso les causó un problemita. Los nuestros que califica Jauretche no se rebelan, son más serviles. Pero las hambrunas de la India, hambrunas que se producen mientras el gobierno colonial exporta cereales a Gran Bretaña, causaron 9 millones de muertos, el colonialismo inglés en la India, a los cuales hay que sumar otros 15 millones de muertos de peste bubónica, porque naturalmente, bueno, una cosa es la muerte por falta de alimentación y otra es la caída de las defensas por subalimentación que favorece la infección. En definitiva, si sumamos las dos cosas, tenemos aproximadamente 22 millones de muertos. Sigo contando cadáveres, ¿no? En este Congreso de Berlín de 1885 interviene un señor que era el rey de Bélgica. Bélgica, Italia y Alemania no habían participado en el colonialismo originario, se incorporan en el neocolonialismo. Pero el señor rey de Bélgica, Leopoldo II, no interviene como rey de Bélgica, interviene como presidente de una sociedad anónima que había armado y que los belgas le habían permitido para proponer una empresa y le dan el Congo. ¿Y qué hace este señor que hoy, si ustedes van a Bruselas, hay un museo en las afueras de Bruselas de África Central? Es una vergüenza, es una vergüenza. El museo no va a entrar y hay una estatua ecuestre de Leopoldo II, que es un gordo que yo creo que nunca se subió a un caballo porque le parte el espinazo, pero barba, el tipo. Pero realmente lo que hizo en el Congo fue explotar caucho. Se calcula que los números optimistas de victimización son 2,5 millones, los pesimistas llegan a 10 millones. Eso fue lo que hizo obligando, esclavizando a la población a proveerle tal cantidad cotidiana de caucho, y al que no se proveía agarraba a la mujer o una hija y le cortaba una pierna, le cortaba un brazo como sanciones. Ese fue Leopoldo II. Podríamos seguir. La construcción, los franceses construyeron un ferrocarril ya en 1920 aproximadamente, donde se murieron unas 100.000 personas de trabajo forzado, y algunas otras cosas. Pero voy a pasar porque si no la historia es... simultáneamente la colonización de Australia casi terminó con los originarios australianos. La expansión de Estados Unidos en su territorio hacia el oeste terminó con los indios de Estados Unidos virtualmente. La expansión rusa no fue menos cruel respecto de Siberia, etc., hasta llegar al mar de Japón.
Y este neocolonialismo llega un momento dado en que las grandes potencias europeas dicen, no, vamos a hacer algo civilizado. Nosotros somos civilizados. ¿Y por qué? Porque en la batalla de Solferino, cuando Austria pierde el norte de Italia, quedan 40.000 sujetos heridos, amputados, y que se los deja morir en el campo de batalla. Pobres en melanina, claro. Entonces viene Dunant y la Cruz Roja. No, esto no lo podemos permitir. Claro, entre los pobres en melanina. Y las primeras normas internacionales que tipifican crímenes son los crímenes de guerra, justamente como consecuencia de la batalla de Solferino. Los crímenes de guerra antes de las guerras coloniales, no, eso no tuvieron importancia. Estos son los que tienen importancia. Los de los pobres en melanina. Y sí, porque aquellos ideólogos a los que se atribuye haber construido la idea de derechos tampoco se ocuparon de los pobres en melanina, ¿eh? No. Voltaire tenía esclavos, y los franceses defendieron la esclavitud en las Antillas. Y la declaración del hombre, de los derechos del hombre, del ciudadano, etc., sí, se aplicaba en Francia, pero no, a los haitianos no, y parece que a los negros haitianos no les causó ninguna gracia. Después se la cobraron, estos días se la siguen cobrando, no importa. Y la declaración norteamericana, y sí, no, todo muy bien, pero la esclavitud termina con la guerra de secesión recién, ¿no? En fin, ¿qué pasa finalmente con este neocolonialismo? Un día la civilizada Europa lleva a su continente lo mismo que estaba haciendo a sus colonias. Y tiene 30 años de guerra en dos etapas. La de 1914 a 1918 y la de 1939 a 1945. La primera etapa le destruye Europa directamente, porque los imperios centrales se caen un segundo antes de que se caigan los otros. Nadie sabía muy bien quién había ganado la guerra finalmente. Calcularon que iba a ser un enfrentamiento de unos meses, como la guerra franco-prusiana, que duró 4 años, pelota toda la economía de todos los países. Y los norteamericanos cambian a Wilson, pasan de los demócratas a los republicanos, no ratifican el Tratado de Versalles. Estos bestias en el Tratado de Versalles le imponen una humillación inadmisible a Alemania. Viene el centro de actividad económica, se desplaza a Estados Unidos. Hay una fuerte tendencia migratoria de Europa hacia Estados Unidos, que los norteamericanos controlan a través de criterios altamente racistas, y finalmente viene la especulación, tremenda, el festival de la especulación en Estados Unidos, los locos 20, de Roaring Twenties, y al final todo termina con la crisis del 29. Crisis que repercute en Europa, donde por otra parte decían, bueno, vamos a dejar a este payasito que contenga el comunismo, no sea que este leninismo que se nos venga para Alemania, que está avanzando, y dejan al payasito, el payasito ya sabemos lo que pasó, y vino la segunda etapa. Y en la segunda etapa sí, uno de los intervinientes que hizo, aplicó la misma metodología que se había aplicado a los ricos en melanina, solo que con metodología de producción fordista industrial, lo cual lo hace bastante más tenebroso, pero en definitiva era lo mismo. Y bueno, la historia de la Segunda Guerra todos la conocemos, el final de la guerra también,
Y ahí viene el mundo bipolar. Un mundo bipolar que nace de una manera muy particular. Por un lado hay un momento de reflexión, hay un cierto momento de racionalismo, los discursos del presidente Roosevelt, las 4 libertades fundamentales, la Organización Internacional del Trabajo con sus famosas declaraciones, pero el mundo bipolar nace con algo de irracional. Primero, la guerra se cierra con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, la segunda de las cuales por lo menos fue absolutamente inútil. Por otro lado, el presidente Truman, que no era un filósofo justamente, hace un discurso donde dice que le agradece a Dios, un Dios muy particular, que le agradece a Dios que el arma atómica haya caído en manos de ellos y no de los otros, lo cual hasta ahí, y agrega que le ruega a Dios que lo ilumine para utilizarla conforme a sus designios. Muchachos, la energía nuclear es la energía creadora, ¿no? Y la desintegración del átomo es una especie de regresión, ¿no? Es muy raro que alguien le ruegue a su Dios que le enseñe a usar la energía contraria a la fuerza creadora. Pero no termina ahí la locura, sino que pasa otra. El día antes de la Declaración Universal, el 9 de diciembre de 1948, se aprueba la Convención Internacional contra el Genocidio. Y al momento de aprobarla, se borran las últimas palabras del proyecto de Lemkin, que hablaba de grupos políticos y de otra naturaleza, por presión del estalinismo. Es decir, tenemos por un lado un mundo capitalista que le ruega a su Dios que le enseñe cómo destruir, ¿no? ¿Cuáles son los designios de destrucción que tiene el creador, ¿no? Y por otro lado tenemos un socialismo que dice, no, yo me reservo el derecho de hacer pelota a los grupos políticos. Y bueno, ahí viene el mundo bipolar. Un mundo bipolar en el cual los ingleses se dan cuenta de que no pueden seguir con el colonialismo propio de la etapa neocolonial, y entonces se van sin dejar de hacer algunas barbaridades antes de irse, como dejar todo el problema de Israel con Palestina, que en realidad lo crearon ellos. Cuando uno ve la distribución geográfica, dice esto, ¿para qué lo hicieron? Porque nunca se pueden poner de acuerdo, y más o menos. Es un desastre que dejaron ellos y cuyas consecuencias se pagan hasta hoy, con el dolor de todos. En otros lados hicieron algunas otras barbaridades, unos 200, 300 mil muertos en África, etc. Pero en general dijeron, no, bueno, esto vamos a dejarlo porque así no funciona. Los franceses no, los franceses dijeron, no, nosotros vamos a seguir adelante. Siguieron adelante con Indochina, lo hicieron pelota. Gastaron en Indochina más de lo que el plan Marshall le había dado por conservar un colonialismo que ya no podían sostener. Y no contentos con eso, apenas salen de Indochina y dicen, no, vamos a conservar Argelia. Y viene la guerra de Argelia. Y ahí inventan los franceses algo que nos llega a nosotros, la idea de seguridad nacional. Una grosería. Los franceses en la Segunda Guerra Mundial hicieron un papelón, porque tenían su famosa línea Maginot. La línea Maginot, que era inexpugnable. Los alemanes pasaron por encima en 3 días. Entonces, como perdieron en la Segunda Guerra, les resultaba fácil alucinar que estaban viviendo la tercera y que en esa eran héroes. Pero claro, no luchaban contra ejércitos regulares, decían ellos. No, porque estaban luchando contra pueblos que peleaban por su independencia. Y se desconcertaban porque les daban palos por todos lados.
Entonces, si ellos violan derechos humanos, nosotros también podemos violar las reglas de la guerra. No tenemos que atenernos a la regla de la guerra porque esta no es una guerra de caballeros. Yo me pregunto si la Segunda Guerra Mundial, con gases, con esa fotografía de montaña de brazos y piernas amputados, era una guerra de caballeros. Pero no importa. Y así hicieron las atrocidades que hicieron en Argelia y exportaron la ideología de seguridad nacional. Ideología, es una forma de decir. Es una mezcla rara de argumentos. Quizá el que mejor la haya racionalizado fue Carl Schmitt, el ideólogo del régimen nazi, el Kronjurist del régimen nazi, en una conferencia que dio posteriormente en España, defendiendo a Raúl Salam, en defensa de Raúl Salam, es decir, del terrorista de derecha argelino. Bien, tuvieron que salir de Argelia. ¿Y por qué tuvieron que salir? Y porque se iba al diablo la economía francesa. Pero la opinión pública francesa estaba tan convencida de la necesidad y de la grandeza de su colonialismo que tuvo que ser el Paris Match que empezara a difundir y a decir, miren, y bueno, fueron los productores franceses, los empresarios franceses que dijeron, bueno, no, un momento, se apoyó a todo el Paris Match, se logró convencer a la población que eso no era negocio, que se iba todo al diablo, y entonces De Gaulle pudo dar recién marcha atrás, un tipo racional, y se acabó la guerra y se reconoció la independencia de Argelia, y a sus aliados argelinos los dejaron ahí tirados para que lo maten después de eso. Claro, como siempre, el colonialismo desprecia naturalmente, Roma no paga traidores, y en consecuencia ahí se queda. Inmediatamente que salen los franceses de Vietnam, Indochina, ¿quién entra? Los norteamericanos, y todos sabemos la historia. Bueno, ese es el mundo polarizado, y esa doctrina de seguridad nacional pasa a América, y ya sabemos lo que pasó entre nosotros. Pasa a América, se simplifica, si es que se puede simplificar lo simple, a través de la Escuela de las Américas de Panamá, enloquece, aliena la cabeza de la cúpula de nuestras Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas se convierten en ejército de ocupación de nuestros propios países, una especie de Vichy que funciona de una manera rara, y tenemos la guerra centroamericana y los desastres que hemos sufrido en América del Sur. 200.000 muertos en Guatemala, 80.000 muertos en El Salvador, 30.000 desaparecidos acá, allá más masivo, acá más selectivo. Arrasaron, la guerra centroamericana arrasaron pueblos enteros. Me ha tocado inspeccionar algún pueblo arrasado de El Salvador, en fin. Atrocidades que realmente recuerdan, o se acercan bastante. Me impresionó mucho en El Salvador un monumento central con los nombres de todos los asesinados en un día. 3.000 muertos en un día, si directamente nos llegaron y nos mataron a todos. En fin, me recordó un poco la sinagoga de Praga, ¿no? Y esto es mucho más reciente. Está ahí en el tiempo, años 80 aproximadamente. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con aquella declaración de derechos humanos? ¿Qué pasó con todo el derecho internacional de los derechos humanos? ¿No está vigente? Sí, está vigente. Pero una cosa es la vigencia y otra cosa es la eficacia, como decía Kelsen, ¿no? Una cosa es que una norma sea vigente porque se sancionó conforme a la fuente de producción legítima, etc. Otra cosa es que tenga eficacia en cuanto a su observancia en la sociedad. Y ese es el grave problema. Con esto no niego la importancia de que el derecho internacional reconozca los derechos humanos. Sí, es importante, por supuesto. Es importante porque ya podemos calificar a algunas personas como delincuentes, como criminales, como genocidas, etc.
no en razón de opiniones subjetivas, sino en razón de que, bueno, hay normas que dicen eso. Pero cuidado que del deber ser al ser hay una distancia. Primero, nadie establece una norma cuando es algo que es y es. Nadie se le ocurre hacer una ley diciendo que el corazón tiene que estar a la izquierda. Porque está. Si se hace un deber ser es porque hay algo que no es, pero que tiene que llegar a ser. Y esa es la lucha por la eficacia. Y hoy estamos en una circunstancia muy particular con los derechos humanos. Estamos en una lucha. Hay quienes quieren hacer de los derechos humanos, degradarlos, deteriorarlos y convertirlos en un discurso de dominación, legitimante de la dominación. Y hay otros que queremos que asuma la característica de un discurso de liberación de los pueblos. Hemos llegado a un límite grave en el mundo. Toda esta historia genocida, todos estos millones de muertos, pueden legitimarse discursivamente de muchas maneras. Puede ser el racismo, el reduccionismo biológico pesimista, el reduccionismo biológico evolutivo de Spencer, pueden ser muchas cosas. Hoy estamos viviendo una etapa colonial nueva, que empezó hace unos 40 años cuando en el norte se les ocurrió convertir en mercancía algo que no puede ser nunca una mercancía, que es el dinero, ¿no? El dinero es un medio de pago, claro. Pero cuando lo convirtieron en mercancía, se compra y se vende dinero, y se compra y se vende dinero futuro, es decir, dinero que no existe. Es el endeudamiento terrible entre las potencias del norte, la financiarización de la economía. Se acabó el capitalismo productivo, aquel explotador explotado, ¿no? El capitalismo productivo, al demonio. Hay un capitalismo financiero, el aparato financiero del capitalismo, que siempre fue necesario, claro, se hipertrofia y somete al aparato productivo. El poder del norte no está en las manos de políticos, está en las manos de los chief executive officers de las corporaciones transnacionales. ¿Y qué son las corporaciones transnacionales? Conglomerado tremendo de concentraciones de dinero, que tienen domicilio, pero cuidado, no nos confundamos el domicilio con la nacionalidad. Usan los países donde están domiciliados. El viejo imperialismo lo llevaban adelante los políticos, ellos tenían la batuta, en beneficio de sus establishments, sí es cierto, pero ahora no llevan adelante los políticos son instrumentos en el hemisferio norte de las corporaciones transnacionales, del poder financiero. No voy a entrar en los detalles, ese poder financiero es delincuencial, y no lo digo metafóricamente. Lo del 2008 fue una macroestafa. Los holdouts son extorsiones. La explotación de trabajo esclavo a distancia, contra la cual se jugaba el loco Trump. Eso es delito. Bueno, y no digo la financiación de golpe de Estado y otras cosas, pero con eso no más. Y sí, se vale de los agentes locales, se vale de los partidos políticos auténticos que hay en nuestras regiones, que son los medios monopólicos de comunicación que representan ese papel. Se vale de muchas cosas y a través de eso endeuda. Pero no solo endeuda al sur, se endeuda al norte. Estados Unidos tiene 2,5% de una deuda equivalente a 2,5% de sus productos, de su PBI, que no lo va a pagar nunca nadie. Es imposible pagar eso. Para pagar eso sería necesario incrementar la producción de una forma tal que se acaba la habitabilidad humana del planeta, agota los recursos planetarios. No se va a pagar nunca. El mundo está lleno de papeles, y les decía conglomerados de dinero, pero ¿qué es el dinero? No, son los dólares. Muchachos, los dólares verdes no existen. Existe un 7% de ellos que es el encaje bancario, el resto, como cada uno va, le presta al banco, lo lleva al banco, le presta al banco, lo lleva al banco, lo que queda es un 6-7% de billetes verdes, el resto son números. No está la
Si uno mira, ¿qué es esta economía? Una economía que quiso controlar el endeudamiento brutal del norte, no lo logró. Quiso aumentar la producción, se le estancó, y en los últimos 2 años el Producto Bruto Mundial cayó. Y los coeficientes de Gini subieron, claro, los que indican la injusta distribución de riqueza entre el más rico y el más pobre. Y América Latina tiene los coeficientes de Gini más altos del mundo. Más altos que África. África es más pobre, pero es menos desigual. Nosotros tenemos mayor polarización de riqueza. Bueno, todo esto se puede legitimar, todo este colonialismo, incluso esta visión antropológica última con el Homo economicus y todas estas cosas de los neoliberales. Hoy el discurso contrario a los derechos humanos es el discurso neoliberal. Lo dice claramente uno de los evangelistas del discurso neoliberal, Ludwig von Mises, dice: hay un error generalmente aceptado, que es que cada persona por el hecho de nacer tiene derecho a algo, y esto no es cierto, ¿no? ¿Listo? Por lo contrario. Ludwig von Mises, lo puedo decir literalmente, por no decir otros autores que se pueden leer, ahora medio los esconden, antes los mostraban más, pero ahora medio los esconden. Sobre todo los de la escuela austríaca, porque eran más sinceros, eran más explícitos. Bien, pero el discurso realmente de legitimación de todo esto más elaborado, y con esto termino, fue el discurso de Hegel. Hegel era un tipo inteligente, claro, filósofo, pero la filosofía de la historia de Hegel es la mayor glorificación y racionalización del colonialismo. Él dice: hay un espíritu, un Geist, un espíritu de la humanidad que nace en Grecia. ¿Por qué? Porque todo lo antes de Grecia, bueno, lo ignora, ¿no? Los chinos eran teocráticos, los árabes eran sensuales, los judíos estaban sometidos al poder absoluto, incluso hasta los latinos, dice, sí, se acercan pero no llegan a la fineza del espíritu del norte de Europa. Siempre todo defensor del colonialismo se coloca en la punta de una flecha, ¿no? En posición incómoda, por cierto, pero ahí se coloca. Y Hegel también, ¿no? Hegel estaba en la punta de la flecha. Ese Geist que avanza realmente, bueno, ¿qué pasa con los africanos? No, miren, los africanos no me hablen porque eso está en el umbral de la humanidad. ¿Y qué pasa con los indios de América? Bueno, se extinguieron. Miren, al contacto con el europeo, se extinguieron. Y de ahí arranca el tipo con este Geist, este espíritu, que más que espíritu pues es un espectro, porque a medida que va avanzando va dejando millones de muertos. Pero ese discurso maléfico, finamente elaborado, si lo comparamos con los posteriores, tiene una fineza que el resto no tiene. Que tiene el racismo, el reduccionismo biologista grosero, el Spencer, todo eso, el racismo pesimista de Gobineau y todo eso, es una novela, la raza superior, aria, qué sé yo, es un invento. Esto de que esto de los neoliberales, ahora que el Homo economicus, todos estamos determinados por la ley de oferta y demanda, nos casamos, nos divorciamos, tenemos hijos, estudiamos esto, pintamos cuadros, ¿por qué? Por la ley de oferta y demanda. Esto es disparate. No, comparado esto con Hegel, y Hegel tiene una virtud. Lo podemos dar vuelta, lo podemos poner patas arriba, cabeza abajo. Y fíjense y miremos la Argentina. Si ponemos a Hegel patas arriba, se nos cae la Argentina. Se nos cae América Latina. Sí, porque ¿qué somos en América Latina? Somos las víctimas de todo el Geist hegeliano. O éramos originarios, o trajeron a los negros acá, o esclavizaron a los chinos por el Pacífico, o llegaron nuestros padres, abuelos o bisabuelos empujados por la miseria del sur de Europa,
o llegaron las víctimas de los pogroms, o llegaron las víctimas del genocidio armenio, o llegaron las víctimas de todo ese espíritu, de todo ese gas. Somos la mezcla de todo eso, una mezcla interactiva. Y eso resulta de poner a Hegel cabeza abajo. Por eso tenemos que repensar los derechos humanos de esta perspectiva. No es que un día el exministro de Gaulle y la señora Roosevelt terminaron de leer los libros que habían de los liberales y de los iluministas que habían dejado olvidado en la mesa de luz, y porque eran buena gente hicieron la declaración. No fue así. Esta es una historia falsa. Esta declaración tiene su verdadera historia. No tendría sentido un mandamiento de no matarás si Caín no hubiera matado a Abel. Claro. Bueno, tampoco tendría sentido una protección mundial de la persona humana si no se lo hubiese violado con semejantes atrocidades. Esta es la verdadera historia. Y esto es lo que nos tiene que hacer batir más a Hegel cabeza abajo y repensarlo desde nuestro sur. Él habló de un Geist del norte, un espíritu del norte. Hay muchos espíritus del sur. Y en definitiva, hay un espíritu del sur. Sí, se puede hablar de un espíritu del sur. Del espíritu de todos los sufrientes. Y particularmente nosotros somos ricos en esos. Nuestra América es la mezcla de todas esas víctimas que interactuamos, que tenemos distintas experiencias culturales, distintas experiencias de victimización. No hay otra región en el mundo donde esto se produzca. Sí, hay otras regiones donde gente ha sufrido terriblemente, pero no con semejante mezcla de víctimas como las que tenemos nosotros. Esto no nos da ningún privilegio, pero quizá usando nuestras neuronas, que no las tenemos en número menor que los del norte, y parece que ellos últimamente no las están usando muy bien, quizá usando un poco mejor nuestras neuronas podamos enunciar y desarrollar una nueva práctica de derechos humanos conforme a nuestro espíritu del sur. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos enormemente tanta enseñanza, tanta invitación a construir nuestro futuro, y nuevamente muchas gracias a todos, a todas, y bueno, los esperamos próximamente en esta construcción del espíritu del sur. Muchas gracias.